Recapitulando la primera etapa en este recorrido que propone los grupos de Jesús en su programa de evangelización, los 8 primeros temas abordan las primeras llamadas que Jesús nos hace para convertirnos en sus discípulos, los objetivos que vamos definiendo en el grupo o en la comunidad para descubrir hacia dónde vamos, y finalmente las primeras actitudes o las actitudes básicas que necesitamos tener para emprender este camino maravilloso. El primer tema, que se titula Ánimo, soy yo, no teman, de Mateo 14, 24 a 33, nos sitúa ante el caos del mundo que se presenta en la humanidad como una gran crisis interna en el aspecto o en la dimensión espiritual, particularmente en la fe. Recordando cuando los discípulos navegaban solos en un mar tormentoso y de pronto Jesús se les aparece caminando sobre las aguas y ellos lo confunden con un fantasma. Él les da aliento y les quita el miedo, pero sobre todo nos da la confianza de su presencia cuando dice soy yo, y de esa manera nos muestra que es una persona distinta a nosotros, pero que existe, aunque nosotros lo veamos caminando sobre las aguas, cosa imposible para cualquier ser humano. Jesús es patrimonio de toda la humanidad. No está reducido a alguna institución, ni es atado por estructuras humanas. Aunque las instituciones son completamente necesarias y yo diría indispensables para mantener a flote la ciudadanía y los derechos humanos sobre el planeta, sin embargo, para Jesús, antes que las instituciones, son las personas. Él pone el énfasis a través de la relación personal que Él establece con nosotros. Por eso lo fundamental es confiar en su persona, que nos vuelve a presentar en medio del caos que vivimos y de la mayor crisis de la fe, que Él puede andar de pie sobre esas aguas y salvarnos. Ánimo, dice en el tema 2, levántate, te está llamando, de Marcos 10, del versículo 46 al 52. Jesús respeta nuestras tradiciones y creencias, pero va al centro de nuestro corazón. Él retoma todo aquello que nos une a Él desde nuestras más antiguas raíces y desde nuestras más íntimas convicciones y deseos. Y desde ahí nos quita la venda de los ojos
para que descubramos que la esencia de su fe es reconocer una relación personal con Él, más allá de nuestras creencias y costumbres. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, dice en Mateo 11, 25 al 30. Jesús respeta a las personas antes que a las instituciones, como decíamos, aunque por obvias razones también las considera como parte de su plan divino. Él llama a todos aquellos que en su experiencia de vida ya no pueden con las cargas que les imponen externa e internamente, y lo hace sin condenar a nadie, sino llamándonos a ponerlo a Él en el centro de nuestra vida, de nuestros sufrimientos, así sean merecidos o inmerecidos. Pero nos lleva a discernir entre unos y otros y a responsabilizarnos de los sufrimientos que hemos provocado, diferentes a los que cargamos sin culpa nuestra y que hemos recibido por las circunstancias. Así desaparecen algunos sufrimientos y otros, aunque permanecen, cobran sentido, porque hemos ido con el Señor Jesús, que nos libera y que nos acompaña a cargar con ellos. En el tema 4, pidan, busquen, llamen, de Lucas 11, del 9 al 13, Jesús quiere que crezcamos desde la confianza humana a su persona para que crezcamos espiritualmente desde la fe. Por eso nos dice que pidamos lo que necesitemos, no porque Él no lo sepa, sino porque no sabemos pedirlo. Pues a veces, aunque lo necesitamos, no lo reconocemos y por tanto no lo pedimos. Quiere que busquemos a quien en verdad puede resolver nuestras necesidades, es decir, que dejemos de confiar en quienes no han satisfecho nuestras necesidades ni pueden hacerlo, sino solo confiar en Jesús, pues Él sí puede hacerlo, y lo confirma mediante aquellos hermanos y hermanas que también lo buscamos. Él quiere que llamemos a la puerta donde encontraremos sentido a nuestros sufrimientos, satisfacción de nuestras necesidades y salvación de nuestras personas. Pues Jesús es la puerta, y todos los que le tienen confianza por su propia experiencia escucharán su voz y lo seguiremos. En el tema 5, ¿qué buscan?, de Juan 1, 35-39, el tránsito de ser discípulos de Juan Bautista a convertirse en discípulos de Jesús es el tránsito de aquella fe en la promesa de un Salvador a una fe en que esa promesa se ha cumplido en la persona de Jesús. Esos discípulos que todavía no terminan de creer en Él porque aún no confían en Él, pues ¿cómo van a confiar en Él si todavía no lo conocen? Jesús les pregunta, ¿qué buscan? Ellos no saben qué responder y le contestan con otra pregunta, ¿dónde moras? Entonces Jesús espera con paciencia, les permite que se acerquen antes que invitarlos a seguirlo.
En el tema 6, vayan a Galilea, allí lo verán, de Marcos 16, 1 al 8. El aprendizaje del discipulado de Jesús no termina en su vida humana. Por eso es tan difícil conocerlo si no vamos a su conocimiento interno, o más bien, si no le pedimos a Él que nos lo dé. Pues Jesús es humano y divino. Para seguirlo necesitamos confiar en su persona completa, aquella que sufrió históricamente una muerte en cruz y aquella que resucitó en la fe interna de sus discípulos y discípulas, como experiencia de la esperanza, que es el memorial de su amor, el cual renueva la confianza en Él con su encuentro personal, de generación en generación. En el tema 7, este es mi Hijo amado, Mateos 17, del 1 al 8. Como anticipo del conocimiento interno de Jesús, el discípulo tiene la dicha de recibir la consolación de su Maestro antes de que éste muera. Esa consolación es humana y divina, y por eso permanece intemporalmente mediante la transfiguración, que es la presentación de la herencia de la ley y los profetas ante los discípulos, mostrándoles esa fe que llevaba a la promesa y también indicándoles que su cumplimiento solo se dará con la resurrección de su Maestro. La vida y acción de Jesús conlleva esta resurrección desde su concepción en el vientre de la Virgen María. A través de su gracia de consolación a la humanidad, como la que reciben los discípulos al conocerlo personalmente. El tema 8, finalmente, Efatá, sea abierto, de Marcos 7, 31 al 37. La terapéutica de Jesús nos lleva a la curación del cuerpo y, lo que es más importante, a la oración del corazón, donde el discípulo se abre a dialogar con su Maestro y a entrar en confianza con Él, y este es su regalo mayor, conocer internamente a su persona, creando una relación personal con Él a través de la fe de Jesús. Por eso, aunque sea oído y reconocido por el mundo, no puede ser escuchado por éste, porque la presencia personal de Jesús no viene por los poderes del mundo, sino solo por el poder del Espíritu Santo, que es la voluntad de nuestro Padre, Creador de todo. Muchas gracias por escucharme. Sea tu paz ser feliz y hacer el bien.